Hola, bienvenidos a todos, a todas. Nos alegramos muchísimo de que se interesen en este curso de acompañamiento. Gracias por los mensajes que nos han llegado tanto al Centro Ecuatoriano de Ergoterapia como al mail de mi página web y también como en la caja de comentarios de este video del jueves pasado, ¿verdad? Así que primero, para decirles que realmente lo que haremos es crear una última módulo, digamos, que sería de preguntas y respuestas para seguir el formato del contenido del curso que habíamos planteado y al final vamos a contestar todos los comentarios, las inquietudes y las preguntas y vamos a intentar solventar todo lo que vaya surgiendo en el camino. Por ahora vamos a seguir. ¿Se acuerdan que les había dicho que antes de pasar al módulo de la ética del cuidado teníamos que revisar fundamentos? Porque bueno, es importante. Y además nos habíamos quedado con una pregunta, ¿se acuerdan? Una inquietud importante y era ¿cómo nos aproximamos al otro? Y esto es una pregunta que tiene muchísimo que ver, como ya había mencionado en el primer módulo, tiene mucho que ver con quién soy yo. ¿Quién es el tú? ¿Qué significa el nosotros? Es decir, a pesar de que parece una pregunta tan sencilla, tan simple, pues tiene una profundidad enorme, porque fíjense en que todo va a depender de mi propia concepción del ser humano. Si yo digo, por ejemplo, el ser humano es una persona, es un ser complejo biológicamente que tiene un montón de aristas culturales, pero está determinado por su biología y determinado por la cultura, bueno, esa concepción de determinismo seguramente va a hacer que yo me vea así y que también trate a los demás así. Pongo un ejemplo muy crudo, si se quiere, en un extremo, porque bueno, no siempre es así, pero voy a ponerlo netamente solo por pura pedagogía, que se entienda esta posibilidad, ¿no? Imagínese que usted se va a un médico y el médico le trata como que fuese el órgano en cuestión, es decir, usted tiene un dolor de estómago muy fuerte. Y el médico empieza a hablar, ¿por qué su estómago? Es que su estómago, es que su digestión, mire lo que está haciendo con su intestino, su alimentación, etcétera, pero no le pregunta su nombre, no se interesa por su vida, no se interesa porque quizás ese problema de digestión tenga tal vez un condicionamiento emocional, está pasando por un mal momento, a veces se le complica la digestión cuando está muy nervioso, cuando está muy nerviosa, cuando vive en estrés. Imagínese que el médico no le importa todo eso. Pues en ese caso estaría tratándole como que fuese solo biología. Pongamos un segundo caso. Imagínese que usted tiene un cargo en una empresa y las personas se relacionan con usted no por usted, sino por el cargo que usted ostenta. O le tratan como que fuese su profesión, por ejemplo, ¿no? Es decir, usted es un médico o usted es un policía o es un tendedero en una tienda y cuando se topa con las personas, no hablan con usted, sino hablan con su rol o con su tarea o con su profesión, pero no le preguntan sobre su vida en general, sino solo parecería interesarles lo que ustedes saben o lo que ustedes hacen en la vida social. Ese también es un recorte, pero es un recorte cultural. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo miro a los demás, si yo me miro a mí mismo como un rol social, si yo mismo me veo a mí misma como una profesión y nada más que una profesión, o un estatus cultural, o un estatus de cualquier tipo económico, social, cualquier estereotipo, cualquier estatus que yo considere que soy yo, bueno, lo más probable es que yo me relacione con los otros también, asumiendo que el otro está recortado por esa misma visión, sea social, sea biológica o sea cultural, y pueda tratarle a esa persona incluso desde esa visión tan reducida de lo que es un ser humano. Fíjese en que matiza completamente toda la palabra acompañamiento.
Y por eso nos quedábamos con esa pregunta en el último módulo, porque realmente es sumamente crucial en el asunto que nos ocupa en este curso. Entonces, ¿por qué es necesario hacer ahora un matiz y salirnos un poquito de lo que habíamos planteado como módulos? Pues porque ahora hay que hablar de cuál es el matiz que tiene este curso. Fíjense en que empezábamos diciendo que vamos a cambiar de qué es el acompañamiento, a quién es a quién es el que acompaña y a quién acompañamos. Y hemos entonces aterrizado en esta necesidad de saber de quién estamos hablando, es decir, de la persona humana, o sea, de usted y yo. ¿Hecho? Entonces, lo que vamos a hacer en este curso es que lo vamos a abordar desde el análisis existencial, eso quiere decir desde la construcción, por decirlo de alguna manera, teórica, pero también existencial, de Víctor Frank, que es el creador de la logoterapia. Entonces, empecemos conociéndole un poco a este autor. Bueno, esta foto de Hugo Galen que les animo a que chequeen porque es un fotógrafo que hace fotografía compuesta que son muy, muy evocativas, pues esta foto representa muy bien la época y lo que vive Víctor Frank, el creador de la logoterapia. Porque aunque el árbol que estaba empezando a crecer después de la Primera Guerra Mundial parecía que empezaba a dar frutos, pues la Segunda Guerra Mundial destruyó un poco ese concepto y entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, los seres humanos fuimos testigos de esta doble elección en la que podemos caminar los seres humanos, ¿sí? Como lo evoca esta fotografía. ¿Quién fue Víctor Emil Frank, es decir, el creador de la logoterapia? Bueno, él fue un médico austriaco, de origen austriaco, judío, también fue un neurólogo, psiquiatra y más tarde también un pensador o un filósofo. Él fue el fundador de la logoterapia y del análisis existencial. Y para conocer un poquito de dónde surge su propuesta, tenemos que contextualizarla, así como decíamos que él nace entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y sobrevive después de la Segunda Guerra Mundial, pues él nace en 1905 y crece en la Viena, en aquella Viena impresionante como nos lo dicen la historia, esa Viena que era considerada el centro cultural de la época, en donde los talleres arquitectónicos, talleres creativos estaban en auge. Las escuelas vienesas eran famosas en el mundo y además eran la cuna de muchísimas nuevas ideas muy novedosas para la época. Y ahí también había nacido el psicoanálisis, es decir, toda la postura de Freud, que ustedes saben que revolucionó también el pensamiento y muchísimo de la psicoterapia, del acompañamiento, etcétera, ¿no? Las artes plásticas, la música. Viena era una de esas ciudades que parecía concentrar la cultura y parecía concentrar este espíritu de florecimiento después de la Primera Guerra Mundial. En contraste también pudo ver toda la depresión económica que vivió el mundo en 1929, que ustedes conocen con la Gran Depresión, todo lo que significó eso, el desempleo, la desolación, la desesperanza, etcétera. Él, de alguna manera, fue testigo de este montón de signos en donde por un lado el humano estaba esperanzado en devolverle al mundo cierta racionalidad después de la Primera Guerra Mundial y también con todos la efervescencia de todos los problemas y conflictos que había dejado la Primera Guerra Mundial. Entre esos, el mal del soldado, que era bueno, ahora sabemos que todo lo que significa el estrés postraumático después de una guerra,
También muchísimas mujeres que habían perdido a sus hijos, que se habían quedado solas, que habían tenido que sufrir la muerte de su pareja, que habían enfrentado la soledad y la pobreza en niveles extremos después de la Primera Guerra Mundial. También de joven él pudo ver el sinsentido de la Primera Guerra Mundial, esa desesperanza en los jóvenes soldados que habían regresado y que ahora vivían muchísimos problemas psicológicos. Y entre una de sus primeras atenciones fue a los jóvenes. Incluso formó centros de atención juvenil, tratando de captar qué pasaba con la juventud después de la desolación del no trabajo, de la Gran Depresión, de la economía baja, toda Europa que empezaba a vivir una angustia de pobreza, de mucho miedo también. Y también con todo lo contrario, de muchísima vivencia y vitalidad y de esperanza, ¿no? Él fue, cuando todavía estaba en Viena, llegó a ser director del pabellón de las mujeres suicidas en un psiquiátrico de Viena muy conocido. Y allí él pudo palpar lo que había pasado, no solo a los soldados, sino los rezagos que deja la locura de la guerra. Él pudo palpar toda esa desolación, toda esa sensación de a dónde vamos como humanidad que las personas que vivieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial eh, tuvieron que afrontar. Él, mientras crecía en este pensamiento, también iba ocurriéndole algo, y es que lo que él empezaba a explicar en su mente, ya siendo un neurólogo reconocido, ya invitado a otros lugares, ya siendo un médico que tenía, digamos que cierto éxito a pesar de que era joven, y había publicado algo incluso en la revista del psicoanálisis, ya tenía el respeto de mucha gente alrededor, pues justamente ahí sobreviene la Segunda Guerra Mundial, y al sobrevenir la Segunda Guerra Mundial, siendo judío, evidentemente es víctima de uno de los peores episodios de nuestra historia como humanidad. Él estaba casado con una mujer joven, Tilly, también judía, y ya con la campaña de los nazis, pues ya tuvieron que abortar a a su primer hijo, y con el tiempo, aunque al principio tuvo ciertos beneficios por ser médico, pues al final terminó en los campos de concentración. Él, su esposa, su familia. Y bueno, ahí yo les animo a que puedan leer su libro, por el cual todos conocemos su vivencia en los campos de concentración, El hombre en busca de sentido, que es uno de los libros más traducidos y que además ha servido a muchísimas personas. Así que les invito a que lo lean y se van a enterar un poco de por qué es tan importante esto que decíamos del orden explicado e implicado, porque este hombre que propone la logoterapia es un hombre que vive esto y por lo tanto está tremendamente implicado. En una carta, cuando él sale en una carta a sus amigos Wilhelm y Stefan Brunner de septiembre, después de salir de los campos de concentración en 1945, fíjese en qué frase más desoladora. No tengo nada más que esperar y no tengo nada más que temer. Es decir, ya me ha pasado todo, he llegado al extremo de los extremos. He superado ese deseo de suicidarme y de lanzarme contra la alambrada eléctrica y morir pronto antes de vivir todo el maltrato, porque los nazis ya saben que no veían la dignidad en los judíos y les trataban como plenos números a los que había como matar, había como torturar y hacer incluso un montón de experimentos porque no avanzaban a ver al ser humano detrás. Víctor Frank lo vivió, pudo ser testigo de esa mirada que deshumaniza. Vivió todo el horror de ser concebido como una cosa, como un objeto, no como una persona. Y a pesar de eso, fíjese, no salió de toda esta locura pensando en la venganza, pensando
en lo terrible que había pasado, sino que salió pensando, vaya, algo habrá que hacer. Y esta frase lo dice todo, ¿no? Él dice, el ser que inventó las cámaras de gas también, es decir, hablando de la persona humana, ¿no? El ser que inventó las cámaras de gas también es el ser que entró en ellas con paso firme, musitando una oración. Porque Frank avanzó a ver esta polaridad humana y avanzó a ver también que a pesar de todas las condiciones contrarias que vivían muchísimas personas, incluido él, evidentemente siempre tenemos una última libertad. ¿Cuál es la última libertad? Pues la última libertad es la actitud con la que afrontamos ese hecho. Esa última libertad les llevó a pensar en la idea del sentido. Y cuando murió, ya nos había entregado muchísimas obras en las cuales nos hizo reflexionar como un hombre bueno como era, que el camino no es construir la venganza y construir, digamos que la polaridad de la destrucción, sino tratar de arrebatarle sentido hacia la vida, incluso en las situaciones más adversas. Esto que les estoy diciendo tiene muchísima implicación en el tema que estamos tratando, porque Frank, a raíz de su experiencia en los campos de concentración, lo que va a proponernos es una postura antropológica, es decir, una manera de aproximarnos al hombre, una manera de aproximarnos al ser humano. Pero vamos a ir despacito porque no es nuestro afán ahora desarrollar un curso sobre logoterapia, pero sí presentarla como el fundamento de todo lo que vamos a presentar de aquí en adelante. Pero ¿cuáles son las nociones básicas de la logoterapia? Primero, vamos a plantearnos qué significa logos. Logos es una palabra griega que equivale a sentido, significado, propósito y también evoca a palabra. Terapia, del griego terapeia, significa curación y tratamiento. Por lo tanto, la logoterapia es aquel tratamiento que esté enfocado en encontrar o buscar el significado y el sentido de la vida. Por lo tanto, está centrado exactamente en el logos, en el sentido. Pero como ya hemos visto, por la vida de Frank, el sentido no entendido como mi pensamiento, es decir, no entendido como el significado de algo, sino el sentido como esa llamada a encontrar vida dentro de mi situación, como lo hizo él, es decir, en vez de salir de los campos de concentración o en vez de sumirse en la tristeza, en la desolación, en el enojo, en la rabia, en la impotencia, mientras estaba en los campos de concentración, se dio cuenta que o podía poner su cabeza y su mente, su energía y su corazón, podía ponerlo en un sueño, en un valor, en algo que anhelaba, o lo podía poner en la autodestrucción. El sentido está exactamente ahí, es decir, en esa búsqueda del ser humano por encontrar algo que diga sí a la vida. De hecho, por eso es que uno de los principios de la logoterapia es sí a la vida a pesar de todo. ¿Cómo se puede decir sí a la vida a pesar de estar en un campo de concentración? ¿Cómo se puede decir sí a la vida a pesar de que fue maltratado, no les daban de comer, vivían en condiciones increíbles? ¿Cómo se puede decir sí a la vida? Pues por la libertad de actitud, porque podemos encontrar incluso en los peores momentos un valor que nos brille, como ese cielo o ese sol que todavía resplandece, o esa obra que queremos y que soñamos con hacer, esa tarea que nos parece que es nuestra misión en la vida y que nos permite incluso en el peor momento vislumbrar un futuro e ilusionarnos porque todavía la queremos hacer, o por el amor, que es una potencia enorme que a veces nos sostiene en momentos muy crudos, pero porque amamos al otro decimos, yo lo voy a enfrentar por amor. Pues esto
que es una fortaleza humana muy potente y además que nadie lo puede negar porque hay miles de ejemplos en el mundo de personas que a pesar de un condicionamiento físico, por ejemplo, de haberse quedado parapléjicas o de haber tenido un problema muy grave a nivel físico, sin embargo, todavía encuentran sentido a vivir porque aman a alguien o porque les encanta la música o porque quieren compartir incluso su propia vivencia. Es decir, no estamos hablando de algo que solo le ocurrió a Víctor Frank, estamos hablando de algo que nos ocurre a todos porque todos somos seres libres y libres de asumir una actitud ante cualquier situación. Por eso una de las nociones básicas de la logoterapia es la libertad. Pero junto con la libertad, todos sabemos que viene la responsabilidad. Por eso la logoterapia también pone su énfasis en esta palabra que es la responsabilidad. ¿Cómo respondes tú ante los desafíos de la vida? ¿Cómo respondes ante la crudeza de la vida, ante esos momentos inevitables o de sufrimiento inevitable? ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces con un sí a la vida a pesar de todo? Y si no, ¿buscas un sentido? Pues este concepto es el central en la logoterapia. ¿Y desde dónde surge este concepto? Pues desde una visión antropológica que era básicamente el propósito de comentarles estas nociones. Fíjense, Víctor Frank lo explica muy fácilmente con este ejemplo, ¿no? Si ven ustedes la figura uno, ustedes verán un cuadrado y verán un círculo. Si ustedes ya lo confrontan con la figura 2 y con la figura 3, se darán cuenta que esas sombras de la figura uno solo representan una dimensión de realmente el objeto en cuestión. Estamos mirando ahí un cilindro y ese cilindro, si es enfocado en cierta manera, produce una sombra que parecería un cuadrado y una sombra que parecería un círculo, pero es mucho más que ese círculo, es mucho más que ese cuadrado. Si se dan cuenta, es un cilindro. Y desde este concepto es que Víctor Frank va a decir, a ver, si miramos al ser humano solo desde su biología, pues vamos a mirar un pedacito, un fragmento, una dimensión de lo que es el ser humano. Si vemos al ser humano solo desde su psicología, también nos vamos a perder la totalidad. Si lo vemos desde el plano social, también nos vamos a perder su totalidad. ¿Desde dónde lo podemos ver completo? ¿Desde dónde podemos ver completamente todas las dimensiones del ser humano sin recortarle, sin fragmentarle, porque el ser humano es una unidad indivisible? Pues entonces ahí él nos plantea su visión antropológica y nos dice el ser humano es bio, psico, social y también tiene una dimensión no ética. Es una visión muy integral, además multidimensional, que básicamente lo que plantea es que no podemos acercarnos al ser humano fragmentándolo, so pena de cosificarlo, so pena de hacerle sentir muy mal. Es decir, yo no me puedo acercar a una persona solo biológicamente porque me gusta físicamente sin interesarme ni en su psicología, ni en su mundo social y sin interesarme en su libertad, en cómo vive su libertad, en cómo responde a la vida. Si yo me acerco, por ejemplo, a una persona y solo la pienso desde el plano físico, la puedo llegar a usar. Si yo me acerco solo socialmente, también me puedo perder todo lo demás. Pero si yo me acerco a toda la persona, no a partes de la persona, porque además la persona humana, el ser humano no puede ser cosificado ni partido en fragmentos. Así que esto nos va a dar el concepto de la unidad de la persona. Para que lo pueda entender mejor, vamos a contar la historia del elefante que cuentan que hace muchos años, bueno, existía una aldea de ciegos en donde se había llevado un elefante
los ciegos empezaron a tocar al elefante y uno dijo, ya sé lo que es un elefante. Un elefante es como una serpiente enroscada porque había tocado su trompa. No, no, dijo el ciego, perdóname, estás equivocado. Un elefante es como una piedra grande y muy fuerte porque había tocado su pierna. Otro dijo, no, 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 todos están equivocados. Es como un gran abanico porque había tocado una de las orejas. Y hasta ahora diríamos, esos hombres siguen pensando, cada uno que tiene la razón, pero realmente no conocen al elefante completo. Solo han tomado una parte de él. Esto para la logoterapia y para la propuesta de Víctor Frank y del análisis existencial es un reduccionismo muy peligroso en la mente porque puede provocar muchísimo daño y muchísimo sentimiento de cosificación en el ser humano. Y para el curso que estamos haciendo es algo muy importante de entender, porque cuando nos acercamos a una persona tenemos que saber y tenemos que acercarnos desde este enfoque con una reverencia por su totalidad. Conozco que eres un ser biopsicosocial, pero también tienes una libertad ante todos tus condicionamientos biopsicosociales. Por lo tanto, me estoy acercando a una persona libre que es capaz de responder conforme su autenticidad y conforme lo que pueda responder. Esto va a matizar completamente el acompañamiento, porque para ya terminar, vamos a terminar con otra historia, que es una historia que se llama El hecho de Procusto. Cuenta la historia que Procusto tenía una hospedería en donde cuando recibía a sus visitantes, les acomodaba en una habitación que tenía una cama y a los muy altos que no entraban en la cama les cortaba las piernas para que entren en la cama. Y a los que no entraban les estiraba, a los más pequeños les estiraba y les torturaba hasta que se alarguen tanto que entren en la cama. Es decir, causaba dolor. Eh, Viene muy bien a este curso de acompañamiento esta historia porque a veces por nosotros pensar que tenemos la razón, por ejemplo, y que la persona tiene que ajustarse a nuestro criterio, a veces recortamos a la persona a eso que son nuestros prejuicios, a eso que se considera lo que yo considero que está bien, lo cual es un error y podemos hacer sentir muy mal a una persona. Así que les sirva la visión antropológica de Víctor Frank para entender que no podemos recortar a una persona en pedazos o pena de hacerle sentir mal y que tenemos que mirar a la persona como un eh, individuo integral, multidimensional, por lo tanto también que requiere nuestra propia multidimensionalidad. Nunca olvidarnos que esa persona que está frente a nosotros más allá de sus condiciones biopsicosociales, físicas, psicológicas y sociales, más allá de su mente, de sus ideas, de sus creencias, del ambiente social, cultural de donde provenga, más allá de eso, más allá de ese lugar en donde la diversidad es evidente, porque usted y yo tenemos rostros diferentes, psicologías diferentes, biografías y culturas diferentes y por lo tanto somos parte de toda la tremenda diversidad de la humanidad. Más allá de eso, usted y yo somos personas libres que podemos tomar una actitud frente a esos mismos condicionamientos. Y eso nos pone en el plano de la semejanza. Con esto y con esta visión antropológica, solo me queda decirles que esto tiene una implicación en el acompañamiento. Y es que esa implicación en el acompañamiento va a partir de lo que nosotros conocemos como el método fenomenológico. Para hacerlo muy facilito, básicamente lo que significa es estos principios éticos que constan en esta lámina. Me importa, cuando acompaño, me importas tú, me importa cómo lo ves tú.
Incluso averiguo tus propios esquemas, incluso averiguo cómo lo sientes tú, porque aquí al que acompaño, el que está vulnerable, al que debo acompañar, eres tú, pero no un tú mental, físico, social, sino un tú que incluso en medio de sus dolencias biopsicosociales sigue teniendo esa dignidad de tomar una postura ante lo que le ocurre. Reconozco que eres único y aprecio la singularidad de tu relato. No, no es que desconozco, desvalorizo lo que eres tú. Tú eres un ser único y tienes derecho a ser auténtico y tienes derecho a tener tu propio relato. El ser humano es biográfico, es temporal, vamos cambiando en el tiempo, somos seres generativos, así que tampoco te etiqueto hace 10 años como eras o hace un año como eras. Te dejo ser siendo, te dejo que seas una posibilidad. Cada momento puedes decidir cambiar porque tienes la libertad para decidirlo. Tú eres más que un acontecimiento, eres más que un síntoma, más que tu enfermedad, pero tu percepción de eso puede cambiar incluso ese suceso. Es decir, tú eres más que un deterioro físico, eres más que un problema psicológico, eres más que un problema social o cultural. Tú eres una persona digna y libre que puede tomar una actitud frente a eso. Eres una biografía, todo es transitorio. Y tú eres una biografía que puede cambiar eso que estás hablando ahora con un diálogo existencial, con un cambio de actitud, con una manera de enfrentarte a ese propio relato que estás haciendo de tu propio momento complicado. Tú eres capaz y el que acompaña no puede hacerle dependiente, tiene que confiar completamente que tú eres un adulto, que tú eres una persona, que tienes libertad y por tanto la responsabilidad suficiente para responder conforme tú quieras, auténtica y congruentemente responder. Y reconozco que tienes un lenguaje propio, tienes un ritmo propio, tienes un diccionario cultural propio. Así que no te voy a imponer nada. Te voy a acompañar desde tu relato, desde tu lenguaje, desde cómo lo percibes tú. Cuando acompañamos, estamos acompañando en esa zona, en la zona de yo confío en ti. Tú eres libre para anteponerte incluso a este momento terrible que estás viviendo. Y esto tiene una implicación muy práctica que solo les resumo brevemente en estas malas prácticas comunicativas que tenemos que desaprender. Cuando acompañamos, no se vale, no es adecuado valorar o hacer un juicio moral, indicar a la persona cómo debería comportarse. La persona está sufriendo, no tenemos que entrar ahí como maestros morales, no se diga ponerles un inflexible debería, porque es como que nosotros tenemos la razón y la persona no tiene la libertad de darse cuenta lo que para ella es bueno. Nosotros no somos dueños del bienestar del otro, es el otro el que tiene que decirnos. Así que la valoración y el juicio moral en esta perspectiva y desde la logoterapia y desde nuestra visión antropológica no cabe en un acompañamiento, como no cabe una interpretación. Les decía que también esto de coger un aspecto e interpretar a partir de mi propia opinión como los ciegos del elefante puede ser muy doloroso porque puedes dejarle a la persona sola porque no estás tomando el conjunto de su vivencia, tampoco estás tomando su multidimensionalidad y la multicomplejidad que tienen los seres humanos y que cuando acompañamos es importante no caer en esta interpretación, peor en la opinionología, o sea, dar mi opinión cuando no te la han pedido y cuando además esa opinión puede venir de un montón de prejuicios tuyos, es decir, un montón de prejuicios que no ayudan a nadie, ¿sí? El apoyo consuelo, no es necesario consolar a la gente porque eso es como minimizar la importancia de la situación que vive la persona. Tampoco hacer de investigador, ¿qué te pasó? ¿Y cómo murió? ¿Y cuándo murió? ¿Y cuándo le enterraron? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y cómo fue? ¿Y cuándo te dolió? ¿Y cuándo te caíste? ¿Qué te pasó? Cuando acompañamos a una persona, si ella nos quiere contar, pues bueno, que nos cuente.
Pero si está sufriendo una persona, si está pasándosela mal, pues ¿para qué sirve tanta investigación? Casi es como una curiosidad un poco morbosa que no hace bien a nadie en un acompañamiento. Y por último, esta que es una tendencia de muchas personas cuando enfrentan a una situación adversa y acompañan a alguien, que es darle una solución inmediata. No, no te preocupes, haz esto y ya vas a estar bien. Todas esas soluciones inmediatas, todas estas maneras de aproximarse al ser humano son poco respetuosas de la multidimensionalidad humana que nos propone la logoterapia, que nos propone el análisis existencial y que es el eje de este curso de acompañamiento. Y bueno, con este pequeñito y muy sintético eh, recorrido por los principios y las nociones más importantes de la logoterapia, solo cierro con esta idea. La propuesta de la logoterapia y de Víctor Frank, como ven, nació de una implicación personal. Él vivió lo que nos propone y dijo, a pesar de todo lo que vivió, sí a la vida, y no solo que hizo una vida fructífera, sino que también nos regaló a muchísimos sus libros y la posibilidad de seguir ahondando en esta propuesta de aceptar que el ser humano, además de estar condicionado biopsicosocialmente, es libre ante eso. Puede que biopsicosocialmente seamos muy diferentes, pero en la zona de lo espiritual, en la zona noética, todos somos semejantes. En esa zona es donde vamos a desarrollar el acompañamiento. Y para tener en cuenta y respetar esa zona, vamos a entrar muy cautelosos, sin prejuicios, sin condicionamientos psíquicos que puedan anular a la persona en su libertad y en su capacidad de responder conforme su propio ritmo y conforme su propia biografía e historia. Si apuntamos a la libertad de un ser humano, estaremos apuntando a su capacidad de responder. Y los seres humanos, cuando nos acompañan, nos quieren y nos cuidan en la zona en donde nos comunican, yo confío en ti porque tú eres libre de responder conforme tú eres, conforme la congruencia que tú decidas, conforme el ritmo y tu tiempo, conforme la manera de ver la vida que tienes. Si yo te acompaño, como decía Rogers, en esa incondicionalidad, empatizando profundamente con tu multidimensionalidad biopsicosocial y desde tu propia libertad de responder ante los acontecimientos de la vida, lo más probable es que nuestro acompañamiento surja de una manera empática y provoque lo que todos buscamos en la vida, un encuentro genuino en donde nos captemos profunda y hondamente realmente quiénes somos, básicamente el corazón del acompañamiento. Nos vemos en la próxima. Estos solo han sido matices de lo que es la logoterapia, pero nos ha parecido importante hacerlo para poder entrar enseguida con el próximo módulo, que es sobre la ética del cuidado. Les agradecemos mucho su atención. Seguimos esperando que nos den sus inquietudes y nos vemos en el próximo módulo. Chao, chao.